En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sucede algo muy interesante con este tema que se me ha asignado y que con el mayor gusto voy a compartir. Este tema sobre la Biblia y la pastoral. Y es que es una realidad que todos tenemos todos los días. Casi podemos decir que resulta obvio. Uno dice, pues, claro, es decir, en la predicación, en la catequesis, en la misión, la Biblia está continuamente. Voy a ofrecer, para esta reflexión, voy a ofrecer 6 que llamo yo errores comunes, 6 errores comunes que creo que se están cometiendo, se suelen cometer en la relación entre la Biblia y nuestro servicio de evangelización, nuestro servicio pastoral. Y luego voy a aludir a 2 grandes aciertos. Entonces, ese es como nuestro ritmo. ¿Por qué es bueno hablar de estos errores? Sé que es un tema a veces un poco incómodo, quizás algunos de nosotros hemos caído, yo con toda seguridad, hemos caído en esa clase de errores, pero hay 2 motivos por lo que es bueno hablar de errores. En primer lugar, porque lo que más afecta a nuestra gente, lo que más afecta al pueblo de Dios, indudablemente, son nuestras equivocaciones, son nuestros errores. Y en ese sentido, podemos decir que también lo más urgente es corregirnos de esas fallas, de esos errores que tal vez estamos cometiendo. O sea que hay una razón, llamémosla así, de urgencia. Pero también hay otro motivo, y es que el contraste es muy pedagógico. Fíjate que cuando una persona va a un gimnasio, inmediatamente el entrenador, ¿qué le va a decir? No se dedica a aplaudirlo y decirle, bien, bien, fantástico, todo lo haces bien. No, el entrenador necesariamente tiene que corregirle cosas y le va a decir, mira, este movimiento no lo estás haciendo, tienes que mejorar el calentamiento. Y lo mismo hacen los médicos con nosotros. Yo no voy donde el médico para que el médico simplemente me felicite y me aplauda. Voy donde el médico porque necesito saber qué es aquello que debo cambiar, qué es aquello que tiene que cambiar dentro de mi vida. Entonces, esas son las razones por las que considero que es importante empezar por este tema de los errores. Pero luego vamos a dejar para el final lo que a veces se llama el plato fuerte. Vamos a dejar para el final 2 grandes aciertos que estoy seguro que también muchos de ustedes ya están viviendo y que indudablemente le van a dar mucha fuerza a nuestro servicio de evangelización, siempre desde una base bíblica. Lo que dijo San Jerónimo, esa frase que seguramente la tenemos muy clara, hay que repetirlo aquí. Decía San Jerónimo, lo escribió en su comentario al libro del profeta Isaías. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y yo creo que lo mismo debemos aplicarlo para la parte pastoral. Es decir, que la presencia de la Sagrada Escritura garantiza que sí estamos anunciando a Cristo, que no nos estamos anunciando a nosotros mismos, que no estamos simplemente anunciando ideas, aunque sean ideas de moda, sino que estamos presentando al que es Rey y Salvador. Bueno, entremos entonces en la parte de los 6 errores que creo que con alguna frecuencia se cometen en nuestro tiempo. ¿El primero cuál es? Pues el primero es curiosamente el más criticado por la gente cuando se trata, por ejemplo, de una homilía. Desde que entré a mi comunidad, yo soy dominico, desde que entré a mi comunidad, el tema de la predicación, pues obviamente está por todas partes. Y está por todas partes, pues porque nosotros oficialmente en la iglesia nos llamamos eso, orden de predicadores,
Eso es lo que nosotros somos. Y en ese estudio sobre la predicación o en esa cercanía a la predicación, uno le pone mucho cuidado a qué es lo que hace que la gente se queje de la evangelización, de la catequesis, de la predicación. Se critica mucho. Muchas veces se dice que el problema son las homilías largas. No, no es mi experiencia. Ese no es el principal problema. El problema no es homilías largas o conferencias largas. Es conferencias malas, homilías malas. Ese es el problema. Muchos de los predicadores, sobre esto vamos a hablar en la parte final de nuestra charla, muchos de los grandes predicadores, como un San Ambrosio, como un San Agustín, por supuesto, San Agustín de Hipona, como un San Agustín, como un San Bernardo, eran gente de larga predicación. Y no es eso lo que se critica. No, el problema no está ahí. El problema está en la calidad. Y si examinamos el tema de la calidad, ¿cuál es la principal queja de mucha gente? La principal queja es: no se apoyan en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál es el primer error que tenemos que señalar? Omitir la Biblia. Nos dedicamos a dar consejos, sugerencias, ideas, propuestas, a veces propuestas interesantes, pero a veces como que no nos diéramos cuenta nosotros mismos, como que no nos diéramos cuenta de que la palabra de Dios es algo diferente. Es algo diferente. San Pablo dice a una comunidad: buen ejercicio es que usted encuentre la cita bíblica precisa, y si alguien la encuentra, le invito a que la ponga en el chat. Damos gracias a Dios, porque recibisteis nuestra palabra no como palabra humana, sino como es en realidad, como palabra de Dios. Recibisteis nuestra palabra como lo que es, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Es decir, que para Pablo era claro que una es la manera de recibir la palabra humana y otra es la manera de recibir la palabra de Dios, la palabra creadora, palabra transformante, palabra ungida. Entonces Pablo distingue muy bien esas dos palabras, y a veces parece que nosotros no tuviéramos tan clara esa distinción. La gente sí se da cuenta. ¿Cuál es una gran crítica en contra de muchos sacerdotes? Una gran crítica es que el Padre no explicó la Biblia, no explicó los textos. Hay unos textos de la Biblia y no los explicó, nos habló de otras cosas. O sea, hay una expectativa de la gente, y en esa expectativa, pues hay algo de Dios que tiene que hablarnos al corazón. Entonces, el primer error es que nosotros omitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos dar otros consejos, sugerencias, propuestas. En muchos lugares está pasando esto. Yo quiero mencionar un caso que me preocupa mucho porque tiene que ver con niños y jóvenes. Y todos sabemos que ahí está no solo el futuro, sino ya el presente de nuestra sociedad. Mira esto. Por ejemplo, en nuestros colegios católicos, ¿cuál es el momento de encuentro con la palabra de Dios? De nuestros estudiantes, hombres y mujeres. ¿Cuál es el momento de encuentro? ¿Cuándo se encuentran? Me llama la atención lo que pasó en un colegio, eso fue en otro país. Resulta que llegó el momento de hacer lo que ahora llaman una convivencia con estudiantes. Y entonces, bueno, pues muy bien, la convivencia. Y este era un colegio de religiosas, atención, colegios religiosas. Y la hermana les habla a un grupo de niñas. Era uno de estos colegios de educación que llaman en algunos lugares diferenciada. Niños por una parte, niñas por otra parte. Bueno, esa es una discusión que no vamos a entrar aquí. Y a este grupo de niñas les habla la religiosa y les dice: bueno, chicas,
¿Qué creen ustedes que deberíamos tratar en esa convivencia? Si debemos hablar, y les dio varios temas, ¿no? Varios pensando ella con su mejor intención, cosas que tal vez necesitaban estas jóvenes en la edad en que se encontraban. Entonces les dice que si temas de sexualidad, que si temas de autoestima, les da como varios temas tratando de abrir un diálogo. Y una de las chicas le dice a la religiosa, todo eso, ya lo aprendemos en otros lugares. Lo que nosotros necesitamos es que usted nos hable de Cristo. Entonces date cuenta la importancia de esto. Cuidado con omitir la Biblia por creer que otros temas son más urgentes. Cuidado con omitir la palabra de Dios creyendo que la gente no puede con ella. Precisamente, una de las grandes enseñanzas que nos da la teología es que Dios hizo al hombre capaz de Dios. Es uno de los primeros títulos que se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios nos hizo capaces de Él. Estamos llamados a encontrarnos con Él. Y el hambre que nosotros tenemos, un hambre fundamental que está en el corazón humano, es el hambre de su palabra. Entonces, nuestra pastoral no puede quedarse solamente en psicología, solamente en sociología. En mi época tenía muchísima fuerza la teología de la liberación, que admito tiene algunas cosas importantes y afirmaciones que nos hacen pensar. Pero ¿qué estaba pasando? Que llegó el momento en el que la injusticia social, la desigualdad económica y otros temas adquieren completamente el primer plano. ¿Y dónde está la palabra de Dios ahí? Entonces, lo primero, me parece, para superar este primer error, es que caigamos en cuenta que Dios ya puso en el corazón humano anhelo de Él. En el corazón humano ya hay hambre de Dios. Tú no tienes que suponer o imaginar esa hambre. Tienes que ayudar a que surja, a que aparezca, a que se exprese. Porque en esa hambre está precisamente la mayor eficacia pastoral. Entonces, primer error, y cerramos ese primer punto, omitir la Biblia, dedicarnos solamente a hacer psicología, a hacer sociología, hablar de temas que son importantes. La economía es importante, la política es importante, pero lo más importante es siempre Él, es siempre Jesús. Bueno, el segundo error que se puede cometer y que yo creo que es muy fácil que suceda por la cuestión de los estudios que uno ha tenido, el segundo error es convertir la evangelización o la predicación solamente en una clase de exégesis. La exégesis es importante. Una gran amiga, así la estimo yo, Santa Catalina de Siena, vivió en el siglo XIV, doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena decía algo muy bello, algo muy bello. Ella utilizaba mucho el verbo sazonar, un verbo muy femenino, un verbo muy propio de la vida de casa. Y ella utiliza el verbo sazonar como el que dice, hay que ponerle un toque. Sí, un toque exegético es maravilloso. Un toque, explicar bien una palabra hebrea, una palabra griega, explicarla un poquito dentro del conjunto de una evangelización, por supuesto, fundamentándonos bien, eso es sazonar, eso es echarle un poquito de sazón. Eso le da calidad y le da interés a la predicación. Pero, que no se nos vuelva la evangelización una clase de exégesis. ¿Por qué? Porque toda evangelización tiene siempre un propósito: llevar a Cristo, crear comunidad, mover hacia el cielo, engendrar un sentido de santidad. Esos son los objetivos grandes de la evangelización. Esos tienen que ser los objetivos de nuestra pastoral. Entonces, ¿qué es lo malo? Cuando todo se vuelve exégesis, cuando ya no es un sazón de exégesis, sino cuando ya todo se volvió exégesis, ¿cuál es el error? El error está
en que esos propósitos propios de la evangelización se perdieron. Tal vez la gente queda con una gran sensación de, oh, pero ¿cuánto sabe? Ese padre sabe muchísimo. Oye, esa mujer cómo entiende. Impresionante lo que ha estudiado. ¿Pero acaso la evangelización es para que nos admiren? ¿Acaso la evangelización es para que nos aplaudan? ¿O para que digan qué tanto sabemos? Lo más importante de la evangelización siempre será, lo más importante es el protagonismo del Señor, que nos llama a santidad, que nos llama a ser testigos de su evangelio, que nos llama a crecer en comunidad, que nos llama a dejar nuestros caminos equivocados y seguir su senda. Si eso no lo produce la pastoral, mis hermanos, de alguna manera estamos fallando. Entonces, así como en el primer error había una falta dramática de Biblia, en el segundo error es como si hubiera un exceso, demasiada exégesis. Y repito, la exégesis es preciosa y hay unas verdaderas joyas. Hoy en internet hay unas verdaderas joyas que uno se puede encontrar aunque uno no sea especialista en Biblia. Mi especialidad, en la que tuve que hacer mi doctorado, es en teología fundamental, es decir, especialmente en las fronteras entre teología, filosofía y ciencia. Esa es mi especialidad. Por eso, pues estoy muy cerca también de la teología llamada sistemática. Pero eso no significa que yo pueda omitir la Sagrada Escritura, ni mucho menos. Entonces, en esa parte bíblica, yo soy uno de quienes procuramos echar esa sazón, ese poquito, ese dato. Entonces tomas, por ejemplo, el comienzo del Evangelio de Juan. Y entonces dices, kai hologos sarx egeneto, allá en el versículo 14. Ese verbo egeneto, ese skenosen en gemin, ha acampado entre nosotros. Uno explica dos palabras, uno explica el sentido de esas palabras, eso ayuda a despertar el interés, eso ayuda a darle profundidad a la reflexión, pero por favor no excederse. Tercer error, se lo aprendí yo de sus catequesis, se lo aprendí a nuestro Papa emérito, ya de bastante edad, Dios lo guarde, ya lo estoy canonizando, perdón, Benedicto XVI. Benedicto XVI, Benedicto XVI, nos habla del tercer error, que es ¿cuál? Hacer un canon dentro del canon. Expliquemos esa expresión. Esa expresión es de él, es de Benedicto. Hacer un canon dentro del canon. A ver, todos seguramente sabemos qué significa canon. El canon es la lista oficial, por darle un nombre, la lista oficial de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si nosotros miramos, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, se nos da esta afirmación muy importante tomada de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Cada uno de los 73 libros de la Biblia, en todas sus partes, es inspirado por Dios y por tanto es recibido con veneración por la Iglesia. Todos los libros con todas sus partes. Esa es la afirmación fundamental. Eso es lo que significa el canon. El canon de la Biblia, ¿qué es? Es esa lista oficial con todos los contenidos que tienen los libros. Entonces, si ese es el canon de la Biblia, ¿qué significa canon dentro del canon? Significa que cada uno de nosotros tiene sus pasajes favoritos. Cada uno de nosotros tiene su manera peculiar, llamémosla su manera favorita, su manera preferida de ver la Sagrada Escritura, de ver a Cristo, de ver a la iglesia o los distintos temas de evangelización. Entonces yo voy a dar un ejemplo, perdón si esto resulta un poco antipático para algunas personas. Voy a dar algún ejemplo porque es que yo lo viví en mi propia formación, cuando estaba en mi periodo de formación para el don del sacerdocio. Como ya les conté, en esa época estaba muy en boga
la teología de la liberación. Y por supuesto que hay una cantidad de textos de la Sagrada Escritura que denuncian la injusticia social y la injusticia económica. Hay una gran cantidad de textos. Así, por ejemplo, el profeta Amós hace una denuncia terrible sobre todas las injusticias que están sufriendo los pobres en el pueblo de Dios. Lo mismo en la carta de Santiago encontramos unas críticas muy fuertes al egoísmo de los ricos, y así hay otros pasajes. Pero ¿qué pasa? Que también en la Biblia me encuentro con algunos pasajes que no tienen nada que ver con esa óptica. Así, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, te encuentras con que Pedro invita a los cristianos a que, si son esclavos, sean dóciles a sus amos. A ver qué tan revolucionario es eso. Lo que les dice Pedro, el apóstol San Pedro, a los esclavos es eso: que sean dóciles a sus amos. Y tenemos un libro de la Biblia, un libro que consta de una sola página, que es la carta de San Pablo a Filemón. Y seguramente recuerdas, porque se leyó no hace mucho en la Santa Misa, seguramente recuerdas que el consejo que le da Pablo a Filemón es que acoja a un esclavo que se había fugado y que lo reciba como hermano. Pero Pablo no critica la esclavitud, que era toda una institución en la sociedad de aquella época. Pablo no dice tiene que acabarse la esclavitud. Pablo simplemente invita, exhorta, anima a Filemón a que reciba a este esclavo que se llamaba Onésimo, a que lo reciba como un hermano. ¿Qué deducimos de ahí, hermanos? Que en la Biblia tú puedes encontrar textos casi para lo que quieras. Tú puedes encontrar textos en muchas direcciones. Tú puedes encontrar textos que son una denuncia social poderosísima, que prácticamente te mandan a la calle a protestar por las injusticias. Y puedes encontrar otros textos que parecerían, como se dice en lenguaje político, completamente colaboracionistas. Textos colaboracionistas. Textos demasiado retrógrados y conservadores. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Y esto es lo que quiero mencionar en este tercer error. La tendencia es que si a mí me encanta el Cristo revolucionario, entonces yo me quedo con los textos que favorecen la idea que yo tengo. Si me gusta el Cristo contemplativo, entonces busco los textos donde aparece el Cristo orante, el Cristo místico, el Cristo contemplativo. Pero en la medida en que nosotros escogemos textos para que coincidan con nuestro pensamiento, estamos amordazando el poder de la palabra de Dios. Estamos amordazando al Señor. Eso no es recto uso de la Biblia. Eso no es correcto. Porque en el fondo, lo que yo estoy buscando es darle fuerza a lo que yo ya pienso. Darle fuerza al mensaje que yo quiero dar. Yo no estoy dejando que hable Cristo. Fíjate que el gran consejo en todo este tema es: la evangelización es para que aparezca Cristo, para que hable Cristo, para que se manifieste y brille la gloria de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Ese es el propósito. Entonces, cuando se hace un canon, ¿qué significa canon dentro del canon? Cuando yo escojo los pasajes bíblicos que respaldan la visión que yo tengo, la visión que a mí me gusta. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de conversión, entonces puedo tomar aquel pasaje que se leyó de San Lucas hace como unas 3 semanas o cosa parecida. Decía San Lucas esa historia de unos que fueron a contarle a Jesucristo lo que había hecho Pilato, cómo había mezclado la sangre de unos galileos con los sacrificios que ellos estaban ofreciendo. Y entonces, ¿qué responde Cristo? ¿Y ustedes piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás? ¿Ustedes piensan, cuando se cayó la torre de Siloé y mató a 18 personas o las que hayan sido,
¿Ustedes piensan que cuando se cayó la torre y mató a ese poco de gente, ustedes creen que ellos eran más pecadores que los demás? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, van a morir todos así. Ese es un pasaje, está en la Biblia. Entonces, si a mí me encanta una predicación que sea contundente, que sacuda a la gente, que la mande al confesionario, como decía un padre hace muchos años, un padre mayor que yo conocí. Tienes que predicar para mandar a la gente al confesionario. Entonces, si a mí me encanta la predicación que mande a la gente al confesionario, voy a escoger ese pasaje. Pero si a mí en cambio lo que me gusta es hablar solamente de misericordia, misericordia y misericordia, entonces voy a escoger la pecadora que lloró a los pies de Cristo y la manera como Cristo la recibió, la trató, la manera como le habló con esa dulzura. Y es el mismo Cristo. Si tú miras el primer pasaje que te mencioné, Cristo no parece manifestar, perdón lo que voy a decir, yo sé que esto raya un poco, pero Cristo no parece manifestar la menor empatía. Le están contando gente que ha sido asesinada. Acababa Cristo de acribillar a unos galileos. Los degolló de tal manera que la sangre, el de sangre de los galileos, se mezcló con la sangre de las víctimas que ellos estaban ofreciendo. ¿Y Cristo qué dijo? Oh, lo lamento por esas familias, pero qué duro esto. Tiene que haber sido algo muy fuerte. Por favor, oremos por ellos. ¿Eso fue lo que hizo Cristo? No. Lo que hizo Cristo fue tomar ese acontecimiento para decirles, esos que murieron no eran más pecadores que ustedes. Así que conviértanse, porque si no se convierten, todos van a morir así. ¿Qué te quiero decir? Que hay pasajes en donde aparece un Cristo duro, un Cristo que nos habla de la condenación eterna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Pero ¿qué pasa? Que si estamos en la moda de la misericordia, esos pasajes no se leen, esos pasajes no se comentan. Nos quedamos únicamente con los pasajes que nos gustan, los pasajes de la misericordia. Pero eso, en el fondo, lo que hace es manipular la Biblia, utilizar la Biblia, no dejar hablar a la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues lo que yo tengo que hacer es lo que se llama una predicación integral. Yo no puedo empezar a seleccionar, así como con bisturí, sacar los pasajes que a mí me gustan y de esos pasajes voy a predicar, predicar y predicar. No. Yo tengo que hablar también del Cristo que a mí me incomoda, del Cristo que a mí me cuestiona, del Cristo que a mí me desconcierta. ¿Por qué? Porque el Cristo que va a salvar a la gente, y es Cristo el único que salva, el Cristo que va a salvar a la gente, no es el Cristo creado o escogido por la mente de Nelson Medina, ni es el Cristo creado o escogido por Pepito, Menganito, Fulanita o Perenceja. No, el Cristo que va a salvar es el Cristo completo, es el Cristo integral, el Cristo que yo a veces entiendo y a veces no entiendo. El Cristo que me fascina y el Cristo que me desconcierta. Por eso, decía hace poco en una predicación que me correspondió sobre normas de discernimiento, decía, es muy importante que nosotros recordemos que nuestro corazón tiene ya montada una fábrica de ídolos. Ay, qué duro eso, pero es verdad. Tu corazón y el mío es una fábrica de ídolos. Y una de las razones por las que uno tiene que leer la palabra de Dios es para que Dios mate los ídolos que ya hay en mí. Ese Cristo que a mí me fascina, me encanta, me entusiasma, es un Cristo incompleto. Y yo tengo que salir del Cristo incompleto para llegar al Cristo completo. Y para llegar al Cristo completo, tengo que acercarme también a los pasajes de la Biblia que a mí no me gustan. Te doy otro ejemplo distinto. El caso del Evangelio de la Prosperidad.
una falla que aparece muchísimo en incontables sectas protestantes, pero que se ha metido un poco en algunos lugares de nuestra Iglesia Católica. El Evangelio de la prosperidad, es decir, que si yo acepto a Cristo, me va a ir muy bien, muy bien. Por eso ahí el cuento ese del pastor protestante que estaba dando su testimonio y decía, mi salud era realmente un asco, pero acepté a Cristo y aquí me ven, pleno de salud, gracias a mi Señor. Yo vivía pobre, pasaba necesidad y hambre, acepté a Cristo y ahora ven ustedes, ahí pueden ver una representación, esas son unas fotos de la casa que acabo de comprar. Acepté a Cristo y todo ha cambiado en mi vida. Yo tenía una esposa fea, pero ahora ven ustedes, me convertí a Cristo y ya les voy a presentar la mujer que tengo. Entonces, el Evangelio de la prosperidad, ¿cómo se forma? Es lo que el Papa Benedicto llama un canon dentro del canon. Si tú empiezas a escoger algunos pasajes de la Biblia, tú te encuentras que hay pasajes que te hablan del Señor te va a bendecir, el Señor te va a cuidar, el Señor hará maravillas por ti, tu guerrero está contigo. Y sí, todo eso es cierto. Pero ¿y los otros pasajes? ¿Y dónde me queda ese pasaje donde Cristo dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga? Ese también es Cristo. Cristo dice, bien sabe vuestro Padre lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Ay, yo leo ese pasaje y digo, nunca me voy a colgar en una cuota de la hipoteca. Pero el mismo Cristo también dijo, los van a odiar. Y dijo Cristo, sabed que si el mundo os odia, a mí me odió primero. Entonces no me recortes la Biblia, por favor. En el fondo ese es el tercer error, que le he dado bastante despliegue, porque es de los que causa mayor daño en la predicación, en la pastoral, en los grupos. Pasemos al cuarto error. El tiempo va corriendo rápidamente como suele hacerlo. Hay algunos que se deleitan en escandalizar. Este es un error típico de nosotros los clérigos. Especialmente clérigo que viene de hacer estudios, clérigo que acaba de terminar su maestría, clérigo que acaba de hacer su doctorado. Hay un cierto deleite en hablarle a la gente como si uno fuera un nuevo Moisés o como si uno fuera un nuevo Cristo, que es blasfemia decirlo. ¿Recuerdas que en el Sermón de la Montaña dijo Cristo, habéis escuchado que se dijo, pero yo os digo? ¿Te acuerdas, no? En el Sermón de la Montaña Cristo habló así. Pues entonces hay algunos que teniendo ínfulas de Cristo hacen esa misma operación. Entonces llegan, por ejemplo, donde un grupo y dicen, habéis oído que hay 14 cartas de San Pablo, pero yo os digo, las cartas de San Pablo, preparaos, las cartas de San Pablo no las escribió San Pablo. Eso es. Y hay como un placer, como un cierto gusto en causar impacto, porque claro, cuando tú le dices a la gente las cartas de San Pablo, ¿no las escribió San Pablo? La gente abre los ojos. Ahí sí, como dice el chiste, como si les fueran a echar gotas. ¿Verdad? ¿No las escribió San Pablo? No. Y el Evangelio de Juan no se sabe cuántos lo escribieron. Y Moisés parece que no existió. Isaías fue un invento. Entonces hay gente que tiene cierto gusto en causar ese impacto que les da una postura de cierta autoridad, de cierta respetabilidad, y le da también, seamos francos, le da poder sobre la asamblea. Porque claro, en el momento en el que tú dejas sin piso a la gente, pues se van a agarrar ¿de quién? De ti. Esto sucede sobre todo en el medio clerical, pero
en otros países, concretamente en Estados Unidos, ya me he encontrado con laicos que han hecho cursos de 2 años y ya resultaron súper expertos. Y ese placer, ese gusto de la gente por escandalizar, por decir, mira, en realidad tú no sabes nada. El que sabe aquí soy yo. En este salón, el único que sabe soy yo. En el fondo hay una arrogancia en eso y hay un deseo de dominio. A veces eso aparece de un modo que luego no se repara. Tenemos casos de universidades y facultades de teología en donde era casi una tradición hacer ese ejercicio. Hombre, llegaban los seminaristas. Ustedes se imaginan, muchachitos, 19, 20 años, muchachitos de grupos de oración, muchachitos de la adoración nocturna, muchachitos de la renovación carismática, muchachitos de grupos parroquiales, con una inocencia, con un deseo de yo quiero servir a Jesús. Y eso parece que era un banquete. En algunas universidades eso pasó, que yo sepa, más lo que no sé que es mucho más. Eso pasó. Llegaban los seminaristas y en la primera clase aparecía un padrecito, y eran sacerdotes, más o menos a decirle a la gente, mire, todo eso en lo que usted creía, todo eso no vale. El gusto de escandalizar, el gusto de derribar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo conocí muy bien ese caso. Y entonces yo le preguntaba a un padre que era amigo del padre que solía hacer eso, del escándalo. Yo le pregunté, ¿y él por qué hace eso? Y me decía, es que es para que la gente aprenda a fundamentar su fe. Ah, bien. Y cuando terminaban su carrera de teología, ¿quedaba fundamentada su fe o habían perdido su fe? Por algo dice mi amiga de Siena, lo primero que hay que pedir por el sacerdote o para el sacerdote es la fe. Porque hay muchos sacerdotes que no creen. Y ese es el gran sufrimiento de muchos laicos. Muchos sacerdotes no creen. No creen. A veces lo dicen expresamente y a veces en su manera de celebrar la liturgia lastiman al pueblo de Dios. Lastiman terriblemente. Se nos olvida, nosotros los sacerdotes, a veces se nos olvida que no somos dueños de nada. Y sobre todo cuando se trata de la Eucaristía, las oraciones, las lecturas, el mensaje y sobre todo el santísimo cuerpo de Cristo no es mío. No es mío, es de Dios y es para la gente. Yo no tengo derecho a maltratar a Cristo en la Eucaristía, no tengo derecho a maltratar a Cristo en la predicación. Quinto error. El quinto error, bueno, yo no sé si después de esta conferencia me volverán a invitar, en parte lo dudo. Quinto error, se llama trivializar la Biblia. Trivializar la Biblia. Y digo que tal vez no me vuelvan a invitar porque yo he encontrado bastante resistencia y desconfianza con esto que les voy a decir, amigos queridos. Miren, yo les hablo con el corazón. Mi interés no es otro que el servicio a Cristo. Aléjense de los dibujos animados, por favor. Aléjense. Aléjense. Algunas personas dicen, no, pero es que es para llegarles a los niños. Es porque es el mensaje, es el lenguaje que utilizan los niños. Es el lenguaje que utilizan los jóvenes. ¿Sabes cuál es el problema? Yo te voy a decir cuál es el problema. El problema es que no hay un dibujo animado que represente las llagas de Cristo. Ese es el problema. Y nosotros fuimos curados por esas llagas. Nosotros fuimos redimidos por esa sangre. El problema es ese. Entonces el Jesús de los dibujos animados, el Jesús que se queda en juegos y dinámicas, es un Jesús que entretiene. Pero Cristo no vino a entretenernos. Cristo vino a hacer de nosotros hombres nuevos por su gracia. A eso vino Jesucristo.
Entonces, yo creo que algún dibujo animado que se utilice alguna vez, por ejemplo, una vez al año, digamos, o cada 2 años, algún dibujo animado que se utilice alguna vez no va a hacerle perder la fe a nadie. Pero la costumbre de estar utilizando dibujos animados hace daño cuando se trata de la pastoral bíblica. Porque nunca va a aparecer el drama de Cristo, el tamaño de entrega de Jesucristo, el dolor de Cristo. Jamás aparecerá. Jamás. De hecho, el arte en general se ve corto, muy corto. Pero hay representaciones que nos ayudan. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de los grandes de la pintura. Has oído hablar, por supuesto, del Cristo de Velázquez. Ese Cristo que está recién fallecido. Yo tuve ocasión de verlo así, de frente. Oye, ¿qué impacto me causó? Lo que más me impactó es que el Cristo crucificado de Velázquez tiene la piel casi completamente blanca. Y le pregunté a uno de los guías, esto es en el Museo del Prado, le pregunté a uno de los guías sobre eso. Realmente gente muy amable me encontré en aquella ocasión. Y él me dice, ¿sabe usted por qué está tan blanco el Cristo? Porque ya entregó toda su sangre. Eso evangeliza. Eso evangeliza. Yo creo que ningún cuadro, ninguna escultura puede hacerle justicia al dolor y a la entrega de Cristo, ninguno. Pero si hay que representarlo, que también es necesario, porque carne y sangre somos también, el realismo es mucho mejor. A ti no se te olvide, por favor, que a los 38 años de edad, una mujer llamada Teresa, nuestra querida Teresa de Jesús, se convirtió. ¿Y tú sabes cuál fue el instrumento que utilizó Dios para la conversión de Teresa? Seguro que sí lo sabes. El arte. Una imagen, una escultura de Cristo azotado. En alguna de las sacristías de aquel monasterio de Ávila, en alguna de las sacristías, Teresa, religiosa de 38 años de edad, según su propia expresión, mediocre, se encuentra con las llagas de Cristo. Y ante las llagas de Cristo empieza a llorar. Y ella dice, en su autobiografía, ella dice la causa. Lloraba al reconocer qué poco había agradecido, tanto que él había hecho por mí. Dime tú con qué dibujo animado, con qué manga o con qué cartoon vas a lograr eso. La Biblia, por favor, no la vuelvan dibujos, por favor, no. Si vamos a irnos a un extremo, prefiero el extremo judío, menos y menos imágenes, más palabras, frases. Esas hacen mayor bien. Y el sexto error, y con esto terminamos la parte de los errores, tiene mucho que ver con lo que antes dijimos de escandalizar. Quizás por parecer actualizados o informados, un error es utilizar la predicación para exponer las ideas del último artículo especializado que leí. Aunque se trate de afirmaciones hipotéticas que ni siquiera tienen consenso entre los estudiosos, ni mucho menos cuentan con la autoridad de la iglesia. Esto también sucede típicamente entre sacerdotes. No todos, no quiero ser duro con mis hermanos. Hay tantos sacerdotes que nos han hecho y que a mí personalmente me han hecho tanto bien, pero bueno, eso es el tema que estamos tratando hoy. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a veces los teólogos entran en unas especulaciones. Por ejemplo, a algunos se le ocurrió que la resurrección era algo que había sucedido en los discípulos. Es decir, que los discípulos
se habían convencido de que la causa de Jesús, es decir, aquello por lo que luchó Jesús, no se debía acabar. No se debía acabar. Entonces, la resurrección de Cristo, ¿qué fue según este tipo de pensamiento? La resurrección de Cristo fue un acontecimiento en la mente y en la interacción de los discípulos. Y alguno lo dijo abiertamente. Pero el cadáver de Cristo seguramente se pudrió. Así lo dicen. Entonces, una teoría de esas, que además es herética, que no tiene ningún consenso entre los estudiosos siquiera, que no representa a la iglesia, pues por allá algún padrecito, o diácono, o religioso, o laico, está por ahí leyendo sus artículos y dice, oiga, interesante esta idea, interesante. Y en la siguiente reunión del grupo parroquial le suelta lo que acaba de leer. Yo quiero insistir, yo quiero destacar, mis hermanos, la importancia de esto. Lo que dice el apóstol San Pablo. Yo entregué lo mismo que recibí. Y hay una comparación que yo estoy haciendo con alguna frecuencia. Esa comparación es la comparación con la ecología. Hoy está muy de moda la ecología. Y hay cosas muy buenas en el movimiento ecológico. El Papa Francisco nos habla del cuidado de la casa común. Maravillosa expresión. ¿Por qué nosotros tenemos que cuidar la casa? Porque cuando nos vayamos, o sea, cuando muramos, la casa debe quedar. Y la casa debe quedar habitable para los que vengan. O sea que destruir la casa es cometer un acto de injusticia con los que vienen después. Es una injusticia. Si yo arruino las fuentes de agua, si yo arruino los mares, si yo arruino la atmósfera, estoy dejando una casa peor que la que recibí y estoy cometiendo por consiguiente una injusticia con los que vienen detrás. Eso está claro. Pues todos estamos de acuerdo en eso, yo también. Pero ahora te hago yo una pregunta. Si eso que me has dicho vale, y claro que vale, para el mundo material, ¿no valdrá para la fe? Yo tengo que entregar una fe robusta, bella, inspiradora, santa, porque eso fue lo que yo recibí. Cuando adulteramos la fe, cuando mutilamos la fe, cuando contaminamos la fe, estamos entregando menos de lo que nosotros recibimos. No es justo. Yo tengo que entregar la fe completa. Yo no soy dueño de la fe. Yo no me inventé a Cristo. Yo no me inventé a Dios. Yo no me inventé la iglesia. Yo no me inventé los sacramentos. Yo tengo que entregar, si acaso más bello, pero no distinto, lo que yo recibí. Hablemos de los grandes aciertos. A la luz de estos errores que hemos comentado, yo creo que se entenderán muy bien los aciertos. Primer gran acierto. Y esto lo está haciendo mucha gente. Me gusta cómo suena esta frase, mira. Hay que leer la Biblia no para preparar una predicación, no solo para preparar una predicación, sino para preparar, para formar al predicador. Es decir, la Biblia no es para que yo forme mi predicación, es para que yo me forme como predicador. O sea que mi primera tarea con la Biblia no es extraer de la Biblia para ver qué le doy a la gente. Eso no es lo más importante. Lo más importante es qué hace esa palabra en mí. Mi primera preocupación no es qué va a hacer esa palabra en otros. Mi primera preocupación es qué tiene que hacer esa palabra en mí. Mi mente, mi corazón, mis ejemplos, mi sensibilidad
deben ser cautivados y transformados por la Sagrada Escritura. Por eso, lo primero que necesitamos es bañarnos en estas aguas, sumergirnos en esta belleza, dejarnos cautivar por esta sabiduría hasta hacerla nuestra. Hay una expresión rara porque suena feo. Hay una expresión rara que utilizaban algunos monjes en la Edad Media, refiriéndose a la palabra de Dios. No suena bonito, ya les preparé, no suena bonito. ¿De qué hablaban ellos? Decían, mira, que la palabra de Dios era como la comida. Tienes que traerla a tu boca. Eso significa aprender a recitar. Tienes que masticarla. Masticarla, eso significa entenderla. Primero, repetirla. Segundo, entenderla. Tercero, tienes que digerirla allá en tu barriguita. Tienes que asimilarla. Y el cuarto es el que suena feo. Ellos hablaban de la eructatio, que ya te imaginarás qué es. Como cuando uno come y tiene ese sonido después, ¿no? Entonces, para ellos, la predicación tenía que ser como una eructatio. Pero la eructatio no sucede cuando yo meto la comida a la boca, ¿no? La eructatio, ¿cuándo sucede? Después de que ya he comido. Entonces, para ellos, el verdadero camino de la Biblia es recitarla hasta que sea mía en mi memoria. Entenderla como el que mastica y saborea hasta que sea mía en mi inteligencia. Asimilarla hasta que sea mía en mi voluntad y en mi vida. Y por último, predicarla como esa eructatio, eso que sale de lo profundo de mis entrañas, porque ya he asimilado la palabra. Ese es un gran acierto. La Biblia tiene que formar primero al predicador y después sí formará la predicación. Y el segundo gran acierto, y con este terminamos, yo les invito, hay que acercarse a los padres de la iglesia. Ellos son los expertos en esto. Los padres de la iglesia. Junto a ellos los doctores de la iglesia. ¿Cómo ha crecido a lo largo de los años mi amor y mi admiración por San Agustín? ¿Cómo ha crecido? Es impresionante. Porque el camino que hemos descrito es el camino que hizo San Agustín. Aprender, entender, asimilar y luego sí predicar. Eso fue lo que hizo San Agustín. Y nosotros los dominicos, que espero que esto no despierte celos en los agustinos, nosotros los dominicos le decimos a San Agustín, nuestro Padre San Agustín. Así lo llamamos, nuestro Padre San Agustín. Porque nos ha formado. Nosotros dominicos utilizamos la regla de San Agustín. Entonces hay que acercarse a San Agustín, a San Bernardo, a San Gregorio Magno, a San León Magno. Y te vas a llevar una sorpresa. Con mucha frecuencia, son más fáciles de entender esos autores antiguos. Más fáciles. Y además son muy accesibles. No suelo hacerlo, pero hoy voy a dejar una propaganda. Hay una página que se llama Gratisdate, así como suena, gratisdate.org. En gratisdate.org aparecen una gran cantidad de textos de santos y biografías, historia de la iglesia, moral. Pero hay una sección que es la que tiene que ver con lo que estamos comentando. La sección de las lecturas de la liturgia de las horas. En Gratisdate, tú te encuentras las lecturas que la iglesia recomienda en la liturgia de las horas. Lecturas de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia nos dan el sentido de la escritura. Nos dan el sabor, el estilo, el ritmo.
esos son los dos grandes aciertos. El primer gran acierto, ¿cuál es? Seguir la dinámica de las comidas. Es decir, recitar, o sea, aprender, entender, asimilar y luego sí predicar. Y el segundo gran acierto, ¿cuál es? Acercarnos a los padres de la iglesia, camino ideal, la liturgia de las horas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.